Y hablamos de dengue otra vez porque la provincia está arrojando números realmente importantes de contagios. En toda la provincia se produjo una proliferación de imágenes, ¿no? De los hospitales, de las guardias, de las salas de atención de emergencia, de los diferentes barrios, sobre todo en la ciudad de Córdoba, que están realmente con postales de COVID, ¿no? De gente que recurre a la guardia con muchos síntomas y claro, se ha producido un incremento en el contagio de dengue, por eso la recomendación, el que pueda acceder a la vacuna. Pero ¿qué pasa en Río Cuarto? La cifra es distinta a la de Córdoba, hay un promedio de 30 a 35 contagios esta semana, según los números oficiales, pero se los vamos a preguntar a la directora del hospital, Valeria Alanís, que ya nos recibe en el móvil. Marce, adelante, buen día. Muchísimas gracias, Pauli. Buen día para vos. Abrazo grande a cada uno de los seguidores de Punta La M. Tal como lo decías, con la doctora Valeria Alanís vamos a estar dialogando sobre esta problemática. Bueno, Valeria, muchísimas gracias por recibirnos. ¿Cómo está la situación del dengue en Río Cuarto y región? Bueno, buenos días. Gracias por venir. Bueno, con respecto a la situación acá en Río Cuarto, bueno, nosotros estamos encargados de lo que es epidemiología en todo el departamento de Río Cuarto, no solamente acá en la ciudad de Río Cuarto propiamente dicha. Hacemos un control de los casos en lo que es el interior, ¿sí? De los departamentos del departamento de las ciudades que nos corresponden. Y bueno, tenemos un total de acumulados que no son muchos, gracias a Dios, son 25 casos, hay muy poquitos activos, ¿sí? Con algunas localidades del interior que están teniendo casos activos, principalmente Reducción, Adelia María, ¿sí? Tuvimos otras como Berrotarán, Elena, pero que ya están, digamos, estables. Y acá en Río Cuarto hay un acumulado en realidad de 39 casos, muy poquitos activos, hay otros que están todavía en la espera de confirmar, que son sospechosos. Pero lo importante de esto es que si bien hay un porcentaje que son importantes de autóctonos, hay otros que son viajeros. Dentro de estos autóctonos lo importante es que si bien son de acá, son de Río Cuarto o de las localidades del interior, es que se ha podido hacer un control de foco, que en eso trabaja el municipio, es un trabajo en equipo entre el municipio, el hospital, entre zoonosis de cada región, que se encargan de hacer ese bloqueo que es tan importante al momento de detectar, ya sea en un centro primario de atención primaria o en los hospitales, de hacer el bloqueo, ¿sí? Que llamamos bloqueo en el lugar, que son manzanas a la redonda de donde se da ese caso sospechoso, ¿sí? No solamente de hacer el control de cuántos pacientes hay alrededor de esas manzanas que puedan tener síntomas, sino también de entrar dentro de cada domicilio de esas manzanas, ver el estado del interior de ellos, si tienen acumulación de agua, si tienen el famoso descacharreo que se tiene que indicar, fumigar en esos lugares, que llevan una fumigación especial, tanto interna como externa. Entonces, ese bloqueo nos permite contener la situación, seguir vigilando a los pacientes y evitar que se disemine y que se reproduzcan más los casos. Doctora, muchas de las veces la vorágine y la agenda de los medios parece que se hubiese instalado solamente la cuestión de vacunas, solamente la cuestión de estudios, de antígenos, pero lo primario es esto que acaba de expresar usted, es el cuidado que tenemos en cada uno de nuestras viviendas, en lo que nos rodea. Así es. Por eso destaco esto, que tenemos casos autóctonos y aún así desde un viajero hasta los autóctonos, esto puede ser obviamente el inicio de decir, bueno, vamos a llegar en algún momento a un estado de circulación. Venimos ya desde semanas tempranas, ¿sí? Digamos que se adelantó la época y venimos combatiendo esto en equipo, que es fundamental, tanto el equipo médico, enfermeros, zoonosis, municipios, todos los que trabajan en eso para realizar los bloqueos. Por eso es muy importante poder tener siempre los datos exactos de ese paciente sospechoso para poder inmediatamente con la sospecha, solamente no saber si es confirmatorio, sino con la sospecha poder ya establecer el bloqueo y limitar ahí una posible diseminación. Si no es, bueno, fantástico, pero si es, ya lo limité. Entonces ya lo contuve y después nos encargamos de hacer los controles pertinentes. ¿Sí? El paciente tiene comorbilidades, tiene otras enfermedades más complejas, generalmente se atiende mucho más
acá en el hospital, y si los pacientes no tienen comorbilidades, los dispensarios, centros de salud, se encargan de hacer ese control que se hace de ese paciente positivo cada 48, 72 horas, en donde hay también un llamado telefónico para controlar signos y síntomas. Bueno, estos 39 casos que se dieron en la ciudad, ¿se pudo detectar si hay alguna región localizada en la ciudad? ¿Están diseminados en diferentes barrios? No, están bastante diseminados. No ocurrió como el año anterior, que tuvimos sí un estado de circulación, a diferencia de este año, en donde sí se daban en una región puntual y era bien periférica al río. Acá están bien distribuidos, digamos, es bastante homogéneo. ¿Se puede detectar un pico? A ver, se hablaba en su momento de abril, digo, se han dicho muchas cosas del dengue, o por allí la situación que controlada podemos tener en cuántos números en Río Cuarto. Yo creo que se está controlando, ¿sí? Porque el pico que ya fue empezando ya semanas anteriores, como te dije, y fue en una forma más temprana y teniendo nosotros la posibilidad de que se disemine, no ocurrió. Creo que podemos seguirlo conteniendo. Estamos teniendo, lógicamente, quizás en este último mes más consultas, pero no van acompañadas esa cantidad de consultas con la cantidad de confirmados, ¿sí? Estamos teniendo, obviamente, mayor alerta de la gente, más cuidado, los casos febriles son por otras patologías, pero que vienen a la consulta, se hace todo el protocolo y se los contiene, pero no tenemos más casos positivos a raíz de eso. Digamos que se están controlando bien, ¿sí? A ver, siempre pasa que estamos atentos a qué va a pasar, siempre con los fines de semana largos, donde hay más viajes. ¿Puede pasar? Sí, puede pasar, pero bueno, se está tratando de contener. En el caso de Córdoba veíamos que se había triplicado la atención al Rawson. Bueno, la atención acá es bastante normal, digamos, respecto a ese tema. Sí, hay un pequeño aumento, lógicamente, de casos, como te vuelvo a decir, febriles, ¿sí? Un promedio de consultas que ha aumentado en este último mes en los que son febriles, con las denuncias que hacemos habitualmente, pero no es el estado de lo que está ocurriendo, lógicamente, en Córdoba capital, que es uno de los lugares donde más casos activos hay y que requieren más controles de esos pacientes, ¿sí? Donde tienen que actuar obviamente los centros periféricos y no solamente el Rawson, el Hospital Misericordia, que son uno de los dos hospitales que están recibiendo más afluencia de pacientes enfermos. ¿Hay un parámetro por allí de cada cuántas consultas tenemos un caso positivo? Es decir, de cada 10 casos, 6 casos, 8 casos. No, mira, estos 25 del interior son desde principios de enero. Fines de diciembre, principios de enero son estos 25 pacientes del interior y estos 39 también. ¿Sí? Es como que muy diseminado, y tener en cuenta que dentro de estos 39 también de Río Cuarto tenés incorporado también los que son referentes a viajeros. ¿Sí? Que nos tocó todo el verano, obviamente la gente que viene de Brasil, ¿sí? O pacientes que viajan dentro de Argentina o que han venido de Chaco, por ejemplo. ¿Sí? No tenemos un número, porque pasan semanas que no hay nada y una semana que sí. ¿Sí? Pauli, te sumo a la consulta. No, estaba escuchando a la doctora Valeria Lanis, la vicedirectora del hospital, y me estaba repasando los números, Marce, para esto, ¿no? No me quedaba claro lo que le preguntaste al final, que a qué correspondían los contagios. Claro, era del principio de la época de verano hasta ahora en total, no es por semana, como hace el corte el Ministerio de Salud de la provincia, que va arrojando números semana a semana. Estos 39 contagios que tenemos ahora en Río Cuarto, ¿a qué corresponden? Claro, así es. Por eso no son casos activos ni de estos últimos días, ¿sí? Son casos acumulados y que tenemos otros 31 de Río Cuarto que todavía estamos esperando resultados, que te vuelvo a decir, el protocolo ante la sospecha o la duda se hace y ahí está, digamos, la fortaleza que se hace, no se deja de hacer, no se espera a tener el positivo, ¿sí? Se hace inmediatamente y eso nos permite que quizás los casos autóctonos que tenemos no se hayan reproducido alrededor. Claro. ¿Estamos? Bien. Y sí, esos Paul. 31 que nombra la doctora recién, ¿cuánto demorará en dar el examen, la confirmación o no, que son portadores de dengue? Bueno, y esos 31, ¿cuánto tiempo demora en que la gente sepa aproximadamente? Hay que tener en cuenta que está
bastante desbordado con la cantidad de casos que hay, que vos bien lo dijiste, se ha triplicado y tenemos una conexión permanente con Córdoba, pero en 48 o 72 horas hay un diagnóstico ya definitivo. De todos modos, ese paciente, más allá del diagnóstico, siempre lo importante es el control de la sintomatología, ¿sí? Más allá de si es positivo o negativo. El positivo o negativo no suma la estadística, el bloqueo ya está hecho, lo frenaste, pero por otro lado lo que hay que contener y lo que hay que estar observando muy de cerca, que por eso los chicos del municipio hacen el control permanente telefónico, es de la sintomatología de ese paciente, cómo evoluciona para hacer las consultas pertinentes, o con ellos o acá en el hospital. Doctora, ¿cómo es en este caso? Recuerdo, digamos, como hemos hablado infinidad de veces con el tema del COVID, de la trazabilidad. ¿Qué te hace su estudio en el privado, que por ahí es más rápido, ya sea porque se lo cubre su obra social o porque lo hace de manera particular? Digo para que llegue el dato a salud pública. Tanto el privado, vuelvo a insistir, tanto el privado como el primer nivel de atención del público o el tercer nivel del privado o nosotros, la idea es contener al paciente, identificarlo, sospecharlo, pedir el estudio o el laboratorio. Lo que no supla, lo que no pueda absorber el sector privado por cuestiones de costos o porque las obras sociales no lo cubren, ¿sí? Habrá pacientes obviamente que quizás lo pagan porque la obra social no se lo cubre y es una decisión personal de ellos, y generalmente también está la conexión de todos esos centros privados con epidemiología, con el hospital, en donde nos encargamos de que esa muestra también salga para confirmarla también a nivel público en laboratorio central. Marce. Digamos que ese paciente, mientras nosotros tengamos, obviamente, la contrarreferencia de ese centro donde fue atendido el paciente, esa muestra se envía para hacer un diagnóstico, ¿sí? Digamos que hay varias formas de llegar a ese diagnóstico. Está en que la comunicación sea fluida, ¿sí? El paciente que tiene obra social va a concurrir a su centro con obra social y lo primero que tienen que hacer es revisarlo, es verlo, contenerlo, valorarlo, sospecharlo. Y después están todos los protocolos de actuación para seguir y las comunicaciones que sean pertinentes. Perfecto. Sí, Pau. Y el tema de la vacuna, porque recién, bueno, siempre hablamos con el doctor Hugo Pizzi permanentemente, pero ayer también volvió a insistir en la vacuna, ¿no? ¿Qué posibilidades, qué accesibilidad tenemos desde Río Cuarto a la vacuna contra el dengue? Bueno, nos pregunta Pauli qué posibilidad, accesibilidad tenemos de la vacuna. Ayer salió a manifestarse nuevamente en los medios de Córdoba el doctor Hugo Pizzi, ponderándolo del tema de la vacunación. Desde acá, Río Cuarto, ¿qué accesibilidad tenemos a la misma? A ver, con respecto a la vacunación, tiene que quedar claro de que no es una vacuna que se disponga dentro del calendario nacional de vacunación, es algo que son evaluaciones y decisiones que se hacen a nivel científico, a nivel de Argentina, en donde se dispuso que no era necesario, no somos un centro similar a otros, que requiera en esta instancia una vacunación y que esa vacuna esté dentro del calendario. Y la vacuna tiene una serie de requisitos puntuales en quiénes se debe poner. La vacuna obviamente está autorizada por el ANMAT, se vende en algunas farmacias, es de venta libre, pero tiene que tener obviamente una indicación y una valoración por un médico, un infectólogo, y se da en ciertos criterios, ¿sí? De viajes al exterior o pacientes que ya han cursado la enfermedad y que está indicada que se la coloquen, pero no está dentro de un calendario de vacunación. Pueden acceder y comprarla, pero siempre con una valoración previa de un médico que realmente esté, digamos, empapado con el criterio de colocación de la vacuna. Bien. Pauli, ¿algo más? No, nada más por ahora. El agradecimiento a la doctora Valeria Lanís. Gracias, Abrazo chicos. grande, Hasta Pauli. luego. Muchas gracias. Bueno, desde el hospital, en vivo y en directo, ¿no? Con la situación del dengue, entonces, hasta el momento, desde el inicio de la temporada estival, hay 39 contagios en Río Cuarto, hubo 39 contagios, 31 personas además están esperando el diagnóstico que puede demorar entre 48 y 72 horas. Hay un incremento de cuadros febriles, sí, pero no está atestada la guardia del Hospital San Antonio de Padua como sí ocurre, por ejemplo, en Córdoba capital.
Y se siguen con medidas focalizadas, por ejemplo, las fumigaciones que están llevando adelante en la provincia, en la ciudad de Córdoba y en Río Cuarto también. Se realizan fumigaciones a diario y hoy tocan en el centro y norte de la ciudad. La Dirección de Zoonosis del Ente de Prevención Ciudadana informa que durante hoy, miércoles 13 de marzo, se realizan 2 controles de foco por sospecha de positivo de dengue en calles de Aguitas al 2300 y en la calle 9 de Julio al 1000 y a 200 metros a la redonda de ambas cuadras, porque cuando hay un sospechoso se hace este tipo de fumigación a 200 metros de la redonda de ambas cuadras, de estas cuadras de Aguitas 2300 y en la calle 9 de Julio. Hoy, en el marco de esta campaña de fumigación que va recorriendo distintos lugares de la ciudad de Río Cuarto. Vamos a hacer pausa en Punta La M y ya seguimos con más.